nos toca la mesa de la siesta, como dice Miguel Sebastián, ¿no? Es la dura, pero luego nos comentáis, yo creo que va a ser por lo menos la más divertida y la más entretenida. Hemos visto dos grandes sesiones esta mañana, ¿no? Hemos visto un momento histórico, ¿no? Todos siempre deseamos lo mejor para Cuba. Nos impactó ver al presidente Obama darle la mano a Raúl Castro en el homenaje a Mandela, pero bueno, ver hoy al embajador cubano y al embajador estadounidense hablando en español, ¿no? En Madrid, y lo que se está diciendo hoy esta jornada, yo creo que es un momento histórico. Agradecer al presidente Zapatero por permitirnos ver estas cosas, ¿no? Todos deseamos de verdad, embajador, que vaya todo a buen término y que, como has dicho, os deseamos lo mejor. Yo tengo un problema en esta mesa, que aparte de que las sesiones de esta mañana han sido muy complicadas, tengo un montón de talento aquí, ¿no? Entonces, ese talento no encaja con la sesión, entonces va a ser una versión libre, ¿no? Van a tener cada uno una intervención, tenemos cosas muy diversas y luego con el debate intentaremos que haya algo de síntesis y si queréis participar, yo creo que es muy interesante. Está muy bien toda la parte institucional, toda la parte política, pero al final, como he escrito en mi libro, la economía no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla, ¿no? O la economía empieza a funcionar en Cuba o fracasará todo, ¿no? Por lo tanto, vamos a dar una visión desde el lado más pragmático, aunque Rebeca, por supuesto, ¿no? Viene desde el lado más institucional, pero de cómo eso ha funcionado en otros experimentos. No es la primera vez que ha pasado, ni la última. Yo creo que Cuba se enfrenta a un proceso complejo, pero que tiene solución y que puede funcionar, ¿no? Por lo tanto, tendrán que adaptar su propio modelo, como ha dicho el embajador, ¿no? Eso, lo del consenso de Washington y copiar modelos no funciona muy bien, ¿no? Y que tendrán que definir, ¿no? Entonces va a empezar Rebeca Grisman. Es un placer presentarla. La verdad es que yo creo que debe ser la persona que más experiencia en organismos internacionales tiene en estos momentos, ¿no? Ha pasado muchísimo tiempo en la CEPAL, muchísimo tiempo en el PNUD, en la Agencia de Desarrollo de Naciones Unidas, y hoy es la gran representante de la Secretaría Iberoamericana, que es ese gran vínculo entre los dos continentes que sigue funcionando y que todos lo deseamos también lo mejor. Así que, Rebeca, siéntete libre. Mil gracias, de verdad, mil gracias. Y quiero agradecerle muy especialmente al Institute for Cultural ya no pude, ese instituto, por habernos invitado. Muchas gracias, presidente Zapatero, muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación y por invitarnos a una discusión de uno de los desarrollos más interesantes realmente que se han dado en los últimos tiempos en nuestra región. Yo creo que la reinstalación de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y la negociación de Colombia por la paz son los dos elementos más importantes que están sucediendo en la región iberoamericana, sin duda, y en Latinoamérica. Y quiero saludar pues a los compañeros del panel, a Miguel Sebastián, a María Garaña, a Eugenio Martínez y por supuesto a José Carlos, que va a tratar de moderarnos. Yo quisiera tratar de que tal vez decir primero que el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba tiene un inmenso sentido simbólico y muchas implicaciones políticas y económicas para todos nosotros. Habían en realidad tres temas que siempre resultaban en temas de tensión con Estados Unidos y América Latina, ¿no? Hay muchos, pero tres en los que podemos fijar nuestra atención. El primero era Cuba, porque realmente nos separaba totalmente de Estados Unidos. América Latina toda estaba en contra del bloqueo, en contra del embargo y de la posición que Estados Unidos había asumido con Cuba. Y eso nos separaba cada vez más. Yo creo que América Latina tuvo una voz unida y una voz firme en rechazar la política estadounidense con respecto a Cuba. El segundo elemento era todo el tema de migración, ¿verdad? Porque por supuesto que también ese es un tema muy sensible entre América Latina y Estados Unidos. Y el tercero, estos dos, digamos que Obama, con la apertura de relaciones con Cuba y con las decisiones que él pudo tomar con respecto al tema de migración, ambos en el ámbito ejecutivo, no en el ámbito legislativo, se acercó enormemente a la región. Pero lo más importante, sin duda, ha sido
la decisión valiente, como se dijo hoy en la mañana, tanto de Raúl Castro como de Obama, de restablecer sus relaciones y de iniciar un proceso de normalización. En el tercer tema no ha habido avances, que es el tema de las drogas, del crimen organizado, donde todavía no hay uniformidad en la región tampoco. Con respecto a los otros dos, sí había bastante unidad. Con respecto a este tercero, hay distintas posiciones dentro de la región y, por supuesto, todavía una brecha entre cómo abordar este tema que afecta tanto a la región latinoamericana y que por lo menos de México a Colombia pues ha causado estragos en la institucionalidad y la estabilidad de la región. Pero con respecto a los primeros dos hay que reconocer que ha habido un avance enorme y que permite también una cosa muy importante para la región latinoamericana, que es normalizar sus relaciones con Estados Unidos. Ahora, volviendo a Cuba, si nos abstraemos por un momento del tema político, que es lo que hemos tratado hoy en la mañana, digamos, y nos fijamos en el tema económico en Cuba, uno podría decir, y volvemos a ver a la región latinoamericana, haciendo un poco de abstracción de lo anterior, yo creo que no es muy diferente el dilema en los términos, digamos, más elevados, el dilema que tiene hoy Cuba al dilema que tienen muchos de los países latinoamericanos. Porque el dilema que tiene hoy Cuba es un país que invirtió enormemente en capital humano, que tiene una capacitación enorme de toda su población, igual que los avances que se han hecho en América Latina durante este tiempo, donde se ha invertido en educación y salud, donde efectivamente ha habido un gran progreso social, se cambió la estructura social de la región. Esta es una región distinta a la región que había en los 80 y tal vez podemos hablar un poco de eso, pero que para rentabilizar esa inversión, para sacarle provecho a la inversión que se ha hecho durante todos estos años en educación y en salud y en la gente, tiene que diversificarse su estructura productiva, porque no habrá posibilidad de sacarle provecho a la inversión que se ha hecho si no se crean los empleos de calidad, si no se crean las oportunidades económicas, efectivamente, para la inserción de esos ciudadanos educados, que son un gran activo, pero que tienen que tener una salida en el empleo, en el emprendedurismo, en su posibilidad, digamos, de generar ingresos y de rentabilizar ese capital invertido. Y me parece que esa es una de las... eso no es distinto en Cuba. Lo que es distinto es que Cuba va a tener que hacer, como se dijo en la mañana, una adecuación para que eso pueda suceder y que efectivamente toda esa juventud, toda esa inversión que se ha hecho durante tantos años y que es reconocida mundialmente. Cuba tiene el segundo índice de desarrollo humano más alto de la región latinoamericana de acuerdo al índice de desarrollo humano, solo después de Chile, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que hay un reconocimiento que en términos de desarrollo humano, Cuba ha dado pasos gigantescos durante este periodo, pero obviamente si no hay una salida económica, si no hay una diversificación de su estructura productiva, al igual que le pasa a muchos de los otros países latinoamericanos, entonces no podremos rentabilizar la inversión que hemos hecho durante tantos años. Y ese es el meollo, digamos, del problema que tenemos hacia adelante. Y también es el meollo de los temas de diálogo y cooperación que se hablaban hoy en la mañana. O sea, para todo el tema de cooperación, para todo el tema de sostenibilidad, que es el tema de esta mesa, la sostenibilidad va a depender de nuestra capacidad en la región y también en Cuba de poder adecuar nuestra estructura productiva para darle salida a lo que hoy en día es lo que va a fijar el éxito de los países, que es la ciencia y la tecnología, el talento y la capacidad de crear empleo de alta productividad y de mucha capacidad dentro de nuestros países. Y Cuba, al igual que los países pequeños de la región, pues no tiene la suerte, como la tiene Brasil, que puede balancear su mercado interno con su mercado externo, ¿no? Nosotros somos países pequeños con una población
mediana y por lo tanto muchos de los países de la región tienen que poder tener no solo una diversificación de la estructura productiva, sino una inserción en el mundo que pueda efectivamente darle salida a la producción y a la capacidad económica de nuestros países, porque no podemos hacer un desarrollo económico hacia adentro, porque no somos un país tan grande como los otros países que sí pueden de alguna manera utilizar su mercado interno de una manera mucho más importante. Nosotros no tenemos esa capacidad y por lo tanto las dos cosas suceden al mismo tiempo. Tenemos que diversificar nuestra estructura productiva y pensar en cómo va a ser nuestra inserción en el mercado global. Y esa inserción, por supuesto, pasa por lo que yo decía anteriormente, tanto, la creación de empleo productivo como la competitividad hacia afuera de qué es lo que va a hacer que podamos seguir por un camino. Hoy decía en el panel anterior de progreso, de sostenibilidad y de eficiencia hacia el futuro. Y hemos oído cuáles son los sectores, digamos, más importantes de inversión que Cuba ha fijado precisamente para poder hacer eso. Por supuesto que el tema agrícola y el tema del turismo son dos sectores obvios, ¿no?, dentro de Cuba, pero eso es más en el corto y mediano plazo. La diversificación de la estructura productiva requerirá más que eso hacia futuro. Y Cuba tiene una base efectivamente de inversión tecnológica y de avances tecnológicos, especialmente en el sector biomédico, espectacular, que evidentemente será una base importante para este desarrollo, pero claro que requiere de una gran diversificación. Todo esto se da en un momento, y es interesante ver que cuando vemos las nuevas cifras de crecimiento para América Latina, en un panorama muy complejo para la región, ¿no? Esta va a ser el primer año que América Latina va a crecer en términos negativos desde el inicio de este ciclo, ¿verdad? O sea, no habíamos tenido a la región en un promedio de crecimiento negativo. Vamos a estar alrededor del menos 0.3, eso es más o menos lo que todas las proyecciones están dando, tanto el Fondo Monetario como la CEPAL tienen la misma proyección para este año, y el próximo año menos de 1 si nos va bien, ¿no? Dentro de ello hay algunos países que están creciendo más del 4, Cuba es uno. Cuba, Panamá, Bolivia, para dar 3 ejemplos, son países que están creciendo más del 4% en la región. O sea, indudablemente este optimismo también surgido de la situación, del desencadenamiento de la situación política, pues ha creado una oportunidad enorme, yo creo, para Cuba. Ahora, claro que, como se decía hoy en la mañana, tenemos retos para hacer eso. Y yo quisiera decir que el tema del embargo no es un tema menor. Yo no me voy a referir a los aspectos más de bienes y servicios del embargo, sino al tema financiero, porque hoy en la mañana se habló mucho de la importancia de los bancos multilaterales y del tema del financiamiento. Uno de los temas, y habiendo estado tantos años en Naciones Unidas, desde la CEPAL me tocó muchas veces proyectar cuánto había sido la pérdida por el embargo a Cuba, por el embargo estadounidense a Cuba, cuánto subían los costos de todo lo que hacía. Lo hicimos también dentro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y uno de los temas que era más evidente cuando hacíamos ese recorrido de cuál era el costo que el embargo imponía a Cuba es el tema financiero. Y el tema financiero es un tema difícil de desmontar si no se desmonta el embargo. Evidentemente se pueden tomar medidas, se han tomado medidas para alivianar lo que la ley Helms-Burton significa en este tema, pero sigue siendo un cuello de botella muy importante sin desmantelar el embargo. Entonces, hoy que hablábamos de la necesidad de crear
fondos fiduciarios, por un lado, se dijo en la mañana, o de involucrar mucho más a la banca multilateral, tenemos que estar conscientes que es muy difícil la normalización o la incorporación de Cuba al sistema financiero internacional sin desmontar el embargo. Y dos cosas que se dijeron hoy en la mañana me parecieron a mí de la mayor importancia. Una, las medidas que ha tomado España, que decía Jaime hoy, ¿no? Para financiar muchas de las actividades y de las inversiones y de las exportaciones hacia Cuba. Es una de las cosas más importantes que se pueden hacer. Y este es un llamado también a Europa de pensar mucho más en este tema, en un tema de financiamiento, porque si bien, como dije anteriormente, este es un momento muy difícil para América Latina, con una gran diversidad en nuestras tasas de crecimiento, pero lo cierto es que los mercados no están cerrados para la región, pero sí lo están para Cuba y para las necesidades de Cuba para poder hacer las inversiones en infraestructura, en logística y en sus necesidades para poder aprovechar lo que ha hecho y la inversión que ha hecho durante todo este periodo, teniendo el financiamiento necesario para poder hacer eso. Claro que la inversión extranjera directa será muy importante, pero ustedes saben muy bien que eso tiene que ser complementado con fondos públicos en muchas actividades y en muchas de las plataformas necesarias para poder garantizar la rentabilidad y la productividad de la inversión privada. O sea, la inversión privada no va a poder hacerlo todo y la falta de acceso a financiamiento de manera importante puede ser un obstáculo importante para las perspectivas hacia futuro. Termino solo diciendo una cosa porque no sé si hacerlo de Soraya, que no se deja cortar la palabra, pero 2 minutos nada más para un anuncio. Y es que el otro tema importante en el que hemos estado en conversaciones con Cuba es precisamente todo el tema de la educación superior. Y ustedes saben que desde el espacio iberoamericano hemos lanzado una gran iniciativa para un Erasmus iberoamericano, ¿no? Y Cuba ha acogido esta idea con gran entusiasmo y por supuesto que es entendible porque ha invertido muchísimo en la capacidad y la educación de su gente, pero para el mundo que viene y para el mundo que se va a desarrollar, va a haber que desarrollar otras capacidades. Y parte de esas capacidades es poder entender cómo funciona el mundo externo una vez que ya se manifieste de una manera más explícita, digamos, en la economía cubana. Y fuimos a Cuba precisamente y el sistema de educación superior cubano firmó la adhesión a la Alianza por la Movilidad Académica Iberoamericana, tanto para estudiantes como para profesores, como para investigadores, y han puesto el énfasis precisamente en sus estudiantes de doctorado para que parte de su investigación se pueda ir a hacer a otros países de la región para que pueda haber mucho más fertilización cruzada en todos los temas de ciencia y tecnología, de educación y de investigación. Y yo creo que ahí hay una oportunidad para todos, porque la verdad es que será un lujo tener a los estudiantes cubanos en las universidades y en los centros de investigación de toda la región, porque son altamente entrenados, ¿no? Y capacitados, y al mismo tiempo para Cuba el poder hacer mucho más intensa esta fertilización, este aprendizaje, aprendizaje de experiencias y de investigación, de ciencia conjunta con el resto de la región, que yo creo que será un complemento adecuado para la época que sigue y que esperamos que sea muy exitosa para Cuba. Muchísimas gracias. Gracias, Rosa. Bien.
Bueno, es un placer presentar a Miguel Sebastián, ¿no? Para nuestros amigos cubanos, para que conozcan un poco la idiosincrasia española. Hay una gran leyenda negra entre Miguel Sebastián y yo, ¿no? Que es muy divertida de conocer porque él estuvo en una empresa en 1996 que se llamaba Intermoney, estuvo un añito, me parece que pasó rápido, tuvo un gran ascenso a BBVA, que era el gran banco, ¿no? Y todo fue un gran referente para muchos. Yo estaba en mi época muy jovencita y, ¿no? Miguel era el gran referente de economista de la época, ¿no? Y yo llegué a esa empresa en el año 2004 sin conocerle ni nada, ¿no? Pero, bueno, esto de la política se lió, ¿no? Empezaron a hablar de nosotros, me asociaron con él, ¿no? Entonces a mí me hicieron famoso gracias a Miguel Sebastián, hoy estoy aquí gracias a ti, y nos conocimos mucho después de eso, ¿no? Yo creo que Miguel, bueno, ha estado en el gobierno de Zapatero, ha sido ministro, ha sido su asesor en la oficina de Moncloa, pero gracias a las puertas giratorias, Miguel, ¿no? Hoy ha vuelto a la universidad, ¿no? Y podemos disfrutar de él, como otra vez el economista, como en la película del color del dinero, cuando Paul Newman dice, me da igual que me ganes, yo he vuelto, ¿no? Así que Miguel ha vuelto, y bienvenido de nuevo al mundo económico. Y va a hacer una presentación libre, me ha pedido que no le encajaba mucho, ¿no? Y nos va a hablar de la macroeconomía, ¿no? Voy a leer un poco de todo. Bueno, primero agradecer al presidente Zapatero y a Moratinos y al embajador y al Institute for Cultural Diplomacy la invitación, ¿no? Mi abuelo paterno peleó en la guerra de Cuba y su hermano, mi tío abuelo, peleó y murió en la guerra de Cuba y ahí sigue. Por tanto, yo cuando esta mañana oí hablar de la soberanía sentía emoción. Raro en un economista, ¿no es cierto? Porque, aunque no le conocí, pues me vino a la mente mi abuelo y, por supuesto, mi padre, que ya ninguno está, ¿no? Entonces, parto de la base de una enorme simpatía por el concepto de la soberanía de Cuba. Y me gustaría que mantuviera esa soberanía. Dicho esto, yo creo que Cuba tiene una enorme oportunidad de aprender de todos los errores y aciertos que hemos cometido prácticamente en todos los países. En España, en español decimos, quien ríe el último ríe mejor, y en este caso, quien ríe el último es Cuba, y por lo tanto, ojalá sea quien ría mejor. No solamente en los países, digamos, en la transición de economías planificadas al mercado, ¿no? Que tenemos muchísimos ejemplos de los cuales hay muchas cosas que aprender y muchas cosas que rechazar, ¿no? También de Latinoamérica, que han hecho su propia transición y, como se ha dicho esta mañana por parte de Paulina, incluso la propia España también hizo su transición económica desde la autarquía y el franquismo, ¿no? O sea que yo creo que podemos, digamos, aportar ideas o reflexiones sobre lo que quizás no se debería hacer o sí se debería hacer, ¿no? Como estoy en la parte ahora más crítica y tal, pues estoy casi más en la parte en lo que no se debería hacer, ¿no? Yo la primera reflexión es que yo huiría de la dolarización. La dolarización entendida esta como fijar el tipo de cambio, yo creo que ha sido un error garrafal. En Argentina, en Rusia, que saltó con el default, en Brasil, en México, etcétera, etcétera, etcétera. E iría a un modelo de tipo de cambio flexible. Es verdad que tienen que arreglar el problema del tipo de cambio dual, pero tipo de cambio flexible y dejar flotar la moneda nacional, por supuesto, ¿no? Que pueda coexistir con el dólar y el euro, pero mantener la moneda nacional. Mantener la moneda nacional para mantener un banco central propio, prestamista de última instancia y no alemán. Es decir, un banco central que no solamente se preocupe de la inflación, sino que se preocupe de otras cosas que se tienen que preocupar los bancos centrales, pues de la estabilidad financiera, de la déficit por cuenta corriente, de las burbujas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, hoy se decía, la balanza por cuenta corriente hay que vigilarla, claro, lógico. Si es que va a haber déficit por cuenta corriente, sí o sí, porque hay dos formas de verlo. Cuba tiene tal necesidad de bienes de consumo y de bienes de capital que va a tener que importarlos, por lo menos en una primera etapa, masivamente. Por tanto, va a tener un déficit por cuenta corriente. Otra forma de verlo es, quizás no se ha visto así esta mañana, siempre que te entra capital, por cada dólar que te entra de capital extranjero, tienes $1 de déficit corriente.
Es justo, una es la inversa de la otra. Por tanto, toda esta entrada masiva de capital que esperamos será déficit por cuenta corriente. Por tanto, es lógico que lo tienen que vigilar e incluso yo, ¿por qué no? No rechazaría el concepto de controles de capital o controles de capital a la entrada, nunca a la salida, pero sí a la entrada. Y, por supuesto, toda la inversión extranjera tiene que estar dirigida, por tanto, a crear exportaciones. No solamente crear producción y empleo, sino también a exportar, porque van a tener que importar mucho, ¿no? La cuarta reflexión es evitar el endeudamiento en moneda extranjera. Y aquí volvemos al concepto de soberanía. Yo creo que esto ha sido un error de muchos países latinoamericanos. Bueno, Cuba va a tener deuda externa. Ya la tiene, pero va a tener más. Porque como va a tener déficit por cuenta corriente, sí o sí, va a tener deuda externa, seguro. Que esa deuda externa sea en moneda local, en moneda propia, soberanía. Favorecer la inversión extranjera directa, pero no la inversión en cartera. ¿Por qué? Porque la directa tiene mucho mayor compromiso y además se le pueden poner unos condicionantes que sean buenos a largo plazo, y me quiero referir a esos condicionantes. Y yo creo que no les debe preocupar esto de que esto suene a dirigismo e intervencionismo. Si a alguien le suena eso, pues mala suerte, ¿no? Pero yo creo que los condicionantes tienen que ser, además de que cree empleo, que tenga un desarrollo local, que atraiga inversión en I+D, que genere exportaciones, porque va a necesitar Cuba exportar para poder importar todo lo que tiene que importar, y que, por supuesto, sea, digamos, compatible con el medio ambiente y con la sostenibilidad. Creo que, ya se ha dicho, lo ha dicho Rebeca, lo suscribo plenamente, Cuba, como toda América Latina, tiene que apostar por la diversificación económica. Yo, de luego, no creo en la especialización de los países en algo concreto, y tenemos muchísimos ejemplos, lógicamente, en muchos países, ¿no? Aquí el candidato es el turismo, lógicamente, que haya una excesiva especialización en el turismo, pero yo creo que eso sería volver al pasado. Y yo creo que tiene que apostar por la diversificación. Y dentro de la diversificación, me parece muy buena la idea de la política industrial y los sectores estratégicos. Nosotros, cuando lanzamos en España, digo porque está aquí el secretario de Estado, que siempre me decía, cuando lanzasteis el Plan Industrial 2020, Jaime García Legaz, me gusta mucho, excepto una cosa, la apuesta por los sectores estratégicos, que eso es un poco dirigista. Yo no lo comparto. Yo creo que es clave que haya unos sectores estratégicos para dirigir la inversión hacia esos sectores. Entonces, me parece, no os dejéis ahí engañar por los cánticos, me parece la apuesta por los sectores estratégicos fundamental. El apoyo, sí, yo es que era mucho más liberal en mi época de Minnesota, ahora lo he ido perdiendo, pero claro, a base de experiencia. El liberalismo es una enfermedad infantil que se acaba corrigiendo con el tiempo. Luego hay que apoyar la inversión en I+D. Eso tiene que ser. Los judíos conversos. La inversión en I+D, tanto pública como privada, creo que todos los proyectos tienen que ir encaminados a eso. Y ahí sí que tenemos una experiencia en España con los planes Zenit. Los planes Zenit fueron muy exitosos porque eran planes dirigidos por empresas tractoras, grandes empresas, en este caso serán posiblemente extranjeras, pero que tenían que estar vinculados a pymes, en este caso serían pymes locales, cubanas, ¿no? Y a centros de investigación. En nuestro caso eran centros de investigación públicos, pero en este caso serían centros de investigación, universidades cubanas, porque, como bien ha dicho Rebeca, y lo comparto, ahí no hay insuficiencia de capital humano en Cuba. Entonces, es una enorme ventaja para el I+D, porque ahí tenemos el 50%, digamos, del camino hecho. Infraestructuras, también podemos aprender mucho de lo que se ha hecho en muchos países, que sea un plan de infraestructuras de verdad productivo, sostenible y razonable, y no faraónico, ¿no? Yo creo que eso, ahí podemos dar, de hecho, muchos amargos ejemplos en España y en otros países. Turismo. Dice, el modelo español es un modelo exitoso. Bueno, cuando preguntas en el sector del turismo, dicen, exitoso, pero ojo, porque tenemos problemas de sostenibilidad a largo plazo, está muy masificado, tenemos un problema de potencial de crecimiento, el medio ambiente, tal. O sea, yo creo que hay que ir a un modelo bastante digamos, sostenible. La dependencia energética.
en general los temas energéticos y medioambientales. Aquí un poco el modelo, por decirlo así, chino es, nosotros vamos a crecer, que la gente mejore su renta per cápita y luego lo del medio ambiente ya lo abordaremos, ¿no? Yo creo que en este caso se podría hacer simultáneamente, porque Cuba tiene una fuerte dependencia energética y una forma de abordarla es, lógicamente, con una apuesta por las energías renovables y por la electrificación del país, ¿no? Como parte, además, de un sector del automóvil, digamos, que parte casi de cero, pues ahí tiene incluso una oportunidad para la movilidad eléctrica. Para los cubanos que no me conocen, pues yo soy también otro fan, digamos, de la movilidad eléctrica. Y luego, para terminar, dos temas que yo creo que son importantes. El tema de las nuevas tecnologías. Aquí España, pese a los escasos recursos, hicimos un plan de desarrollo, de impulso de la banda ancha en zonas rurales, que ha sido muy exitoso. Y tenemos, se llamaba el Plan Avanza, tenemos un grado de penetración, por ejemplo, de Internet y de nuevas tecnologías superior a la que tienen otros países más ricos que nosotros, ¿no? Creo que eso no es caro, creo que eso debería tener apoyo de las instituciones multilaterales, ¿no? Y, desde luego, el apoyo a las nuevas tecnologías. Cuando hablamos de infraestructuras, que no nos olvidemos también de eso te va a gustar a ti, claro, de las nuevas tecnologías, porque es la infraestructura del futuro. Y luego un sistema financiero, esto probablemente es lo más complicado, un sistema financiero moderno, donde no haya una dependencia, digamos, de bancos como hemos tenido en muchos países, no solamente en España, sino también en muchos países latinoamericanos, donde haya unos mecanismos de financiación alternativos, donde haya microcréditos, donde haya acceso a crowdfunding, donde haya posibilidad de financiación de la economía más allá del rígido y a veces obsoleto sistema bancario. Y todo ello, cuando se diga, yo lo comparto, que la discrecionalidad no es buena. Eso lo comparto plenamente. Tiene que haber unas reglas claras y comunes a todo el mundo, ¿no? Pero que haya reglas claras y transparencia para evitar la corrupción no quiere decir que renunciemos o se renuncie a la regulación y al control. Yo creo que las dos cosas son compatibles, aunque eso seguro que será polémico, ¿no? Yo creo que puede haber regulación y control con transparencia y reglas claras. Encontrar ese equilibrio entiendo que es difícil, pero yo creo que es el que le vendrá bien al país para desarrollarse y para, por supuesto, mantener, como decía al principio, la soberanía por la que en parte luchó y murió mi tío abuelo y luchó mi abuelo. Muchas gracias. Bueno, ya había advertido que había vuelto, ¿no? María, un placer presentarte, ¿no? La verdad es que tiene un currículum espectacular, es vicepresidenta de Microsoft, que, ¿no?, todos estamos en esto de las nuevas tecnologías, pero claro, hay una tecnología que es Internet, ¿no?, que ha cambiado un poco el mundo, porque desde el papiro escribían muy pocos y leían muy pocos, luego llegó Gutenberg con la imprenta, ¿no?, escribían muy pocos y leían muchos, y ahora con Microsoft y con todo el acceso a Internet y todos los desarrollos de las tecnologías escribimos muchos, leen muchos, ¿no? Y es ese mundo de grandes oportunidades que, dentro de que es complejo el proceso cubano de apertura y de toda la apertura económica, lo hace más sencillo, ¿no? La verdad es que es un mundo donde, si tocas las teclas adecuadas, puedes acceder a una cantidad de mercados que no existían, ¿eh? Los economistas hablamos de las nuevas tecnologías como los monjes, porque nunca las hacemos, ¿no? Pero ya sí está desde dentro, ¿no? Entonces, danos tu visión, María, de qué es esto de las nuevas tecnologías, cómo Cuba puede incorporarse y saltarse varias etapas de desarrollo, porque toda esa tecnología ya está disponible para que pueda acceder, ¿no? Muy bien. Bueno, buenas tardes, y también gracias al presidente Zapatero, al Institute for Cultural Diplomacy, al ministro Moratinos y al embajador. Un placer haberte conocido ayer y encantada de estar en el foro. Bueno, la verdad es que yo voy a hablar de innovación y Latinoamérica, que casi son dos temas de mi propia persona, porque de hecho yo empecé a trabajar en Microsoft México, después llevé a Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, y en el camino me traje pues un marido guatemalteco y un hijo mexicano, ¿no? Con lo cual, como decía, casi ligado a mi ADN.
Bueno, lo habéis comentado vosotros y está claro que ya hoy nadie niega la relación que hay entre tecnología y progreso económico. Pero yo lo que me quiero centrar es, y me parece que puede ser una reflexión interesante, es cómo lo están haciendo determinados países, y particularmente en Latinoamérica, que es lo que me voy a centrar, a la hora de ser capaces de incorporar esa tecnología que ya hay dentro del país y que eso se traduzca en progreso económico. Y cuidado, no estamos hablando de la cantidad de tecnología, estamos hablando de a una situación de determinada penetración tecnológica. ¿Qué tanto un país está siendo capaz de traducir esto en un impacto práctico y que al final pues, beneficie a su sociedad, ¿no? Bueno, y eso está medido por el Foro Económico Mundial, y yo creo que es un índice de 144 países, y yo creo que hay resultados y posiciones y reflexiones interesantes que quiero compartirles. Para que nos centremos en la conversación, de los 144 países, España está en el lugar 34, ¿no? No vamos a hablar de España, pero vamos, digamos, está como punto de referencia en el 34. Pero es que el país 35 es Chile. Y es que antes de los 50, entre los 50 primeros países está Costa Rica, está Puerto Rico, está Panamá y está Uruguay, en el lugar número 50. Bueno, que dirán, bueno, ¿y 50? Bueno, pues es que el 50, que es Uruguay, está por delante en este aprovechamiento práctico de la tecnología de algunos países europeos, que es bien interesante eso. Entonces yo lo que quería, y aquí un poquito también hablando de la experiencia personal, por trabajar en una compañía bastante a pie de calle, trabajamos mucho con vosotros. De hecho tengo que agradecerte que en el camino me contraté a personas que trabajaban contigo en Red.es, y yo creo que centrándome en esta conversación de qué grandes ámbitos de aplicación práctica de la tecnología estamos viendo en estos países, en Latinoamérica, que llevan la delantera algunos países, como decía, incluso de nuestro entorno, yo me quiero centrar en 4 áreas, ¿no?, que creo que realmente son absolutamente críticas. A ver, la primera es, por supuesto, la relación entre tecnología y educación. Y a mí me extraña tanto, y todavía lo oigo, que en algunos foros todavía se plantee si la tecnología tiene que estar en la educación. O sea, yo creo que la comparación es cómo está, pero no si está o no está. Y cuando nos planteamos esto, está hablando de tecnología que ayuda tanto a entregar los contenidos y los aprendizajes habituales, como por ejemplo, y aquí cuento una anécdota personal, yo tengo un hijo de 9 años, oye, y no me había pasado nunca, y hace un año el niño quería estudiar matemáticas un sábado por la tarde porque hay un programa en el ordenador que te da recompensas, puntos, la palabreja es gamificación, pero es que el niño estaba aprendiendo a hacer las cuentas. Y creerme que aunque trabaje en tecnología, yo es de las que pensaba que no, esto de ir al colegio, la tecnología, no, pero es que es así. Y la segunda derivada es que lo cierto, como muchos saben, es que los trabajos del futuro en Europa, en Latinoamérica, en todos sitios, cada vez van a estar más ligados a la tecnología. Y cuidado, cuando digo la tecnología no es a navegar en Internet. O sea, eso no tenemos nada que enseñar a los niños. Me estoy refiriendo a tecnologías de comunicación, de colaboración, de productividad, de programación. Hay una iniciativa a nivel mundial que se llama La Hora del Código, que se hace a nivel mundial por todo el ecosistema de tecnología, por muchas compañías y por muchos países. En Latinoamérica tuvimos, de hecho, 2 millones de estudiantes. Bueno, es que lo tenían que haber visto niños de 6 años desarrollando robótica y domótica, que a mí me daban ganas de llamar a la gente de Skype o a la gente de Minecraft nuestra y decirles, oye, esto es increíble. Y que, por cierto, como sabemos, la programación está absolutamente ligada con las matemáticas y realmente con la capacidad analítica y sintética. Y esa es la conversación de tecnología en educación. Y realmente la están planteando muy bien, y luego voy a contar un ejemplo. Se está planteando, yo creo que con la reflexión correcta, en varios países de Latinoamérica. El segundo punto, y lo comentaba Miguel por encima, creo que es interesante también plantearse la relación con aquellas compañías que efectivamente tengan un modelo de negocio que esté basado en ser compañías de ecosistema. Tú decías compañías tractoras. Y yo creo que esto a veces, de repente amerita que me detenga 30 segundos aquí. Por ejemplo, en nuestra compañía o en otras,
nosotros nunca vendemos directamente a los clientes, nunca. Nosotros trabajamos con, en este caso, en el caso de España son 6.500 compañías, en el caso de Latinoamérica son 80.000, estoy hablando de diseñadores web, desarrolladores de software, integradores, centros de soporte técnicos, centros de entrenamiento. Ellos son los que llevan nuestra tecnología a los clientes. Y supone, pues para poner en el caso de España, pues un 70% de todos los puestos de trabajo que tienen que ver con la industria del software. Entonces, ¿cuál es nuestro papel aquí? Pues nuestro papel aquí es claramente apoyar a nuestro ecosistema, porque cuanto mejor les vaya a ellos, mejor nos va a ir también a nosotros, y compartiros, pues por ejemplo, que en estos 7 años con situación complicada en España, pues hemos financiado a todos, hemos extendido términos de pago, hemos dado, porque claramente no se nos podía, o sea, dependía nuestro propio ADN de esta conversación. Y yo creo que plantearse precisamente, y desde la perspectiva que tú comentabas, Miguel, esta relación y con estas compañías tecnológicas de ecosistema, creo que es bien interesante. La tercera, emprendedores, o como decía Rebeca, emprendeduría en Latinoamérica. Yo aquí tengo que comentar algo, y pasa mucho en Europa, y tiene que ver con, a ver, ahora damos una patada y salen 1000 programas de emprendedores. Es que no hay ahora universidad, empresa, comunidad autónoma, en el caso de España, que no tenga su propio programa de emprendedores. Y yo creo que particularmente esto es un error, y lo digo a todo el mundo que me escuche. Creo que hay que hacer muchas menos cosas y de mucho más calado. Yo aquí voy a contar 30 segundos una anécdota. Yo estaba hablando con un presidente de una comunidad autónoma, no digo quién, y me pedía hablar por abrir un centro de innovación en tecnología de juegos, ¿no? Porque tenemos una plataforma que se llama Xbox. Y yo le decía al presidente, le decía, es que dentro de un año me vas a llamar y me vas a decir que lo que hemos hecho ha sido la foto, pero realmente aquí no hay las capacidades o las condiciones para que realmente esto sea una apuesta ganadora. Y es que a veces hay que decir que no, y es así. Yo creo que, y el tema de emprendedores, y yo creo que la reflexión importante es cuántos de esos emprendedores hacen el paso de emprendedores a empresas. O sea, en el caso de la compañía que yo trabajo y otras, el punto es, lo que queremos es precisamente que estos emprendedores, que a los que nosotros apoyamos son los de base tecnológica, o sea, lo más importante que les damos, sí, les apoyamos con financiación, les apoyamos, pero lo más importante, ¿saben lo que es? Es que les damos clientes. Es que ese es el tema, o sea, poder realmente luego incorporarlos a nuestro ecosistema de forma que haya un círculo natural. Con la universidad salen los emprendedores y realmente forman parte de este ecosistema de empresas de tecnología locales. Y el cuarto ámbito, yo voy terminando, tiene que ver con los centros de innovación. Nosotros en Latinoamérica tenemos 20 centros de innovación. A veces son de tecnologías verticales, como puede ser turismo, que se ha nombrado, o de tecnologías horizontales, como pueden ser Big Data, robótica, domótica, etc. ¿Y cuál es la forma de trabajo con ellos? Pues fundamentalmente es colaborar y trabajar pues, con nuestros, en nuestro caso, 70.000 desarrolladores que tenemos en varios lugares del mundo y hacia tecnologías que se desarrollan en el país. Un ejemplo de España es, por ejemplo, el Barcelona Supercomputing Center, el centro de supercomputación en Barcelona, pues un centro en el que estamos, pero realmente el front del centro es tecnología que ellos desarrollan, que estamos siempre llevando gente de allá a diferentes lugares donde podemos estar en el mundo y al revés, y ese es el modelo natural de estar embebidos en el ecosistema local. Y todo esto, y quizás la reflexión final sería que evidentemente para que esto funcione, esto está profundamente ligado a las alianzas público y privadas. Y aquí no me voy a contar un ejemplo de mis tiempos también de Latinoamérica, que es precisamente un proyecto en el ámbito de educación que empezó en Uruguay el presidente Tabaré Vázquez y luego siguió el presidente Mújica. Y pues el presidente tenía absolutamente en su carta de navegación un proyecto de llevar tecnología a los colegios. Y nos sentó en la mesa a empresas de software, empresas de hardware, empresas de contenidos y editoriales, gente del gobierno, y realmente ha sido uno de los proyectos que yo he visto realmente mejor planteados, con voluntad incluso de mantenerlo por el que venía después, que para mí ha sido en 13 años que llevo en la compañía un mejor ejemplo, o el ejemplo de la presidenta Bachelet en su primera época con Chile Compras.
o sea, donde dijo, yo quiero que el gobierno sea aquí la punta de lanza de cómo utilizo yo la tecnología. Y ha montado un sistema de compra pública espectacular, o sea, espectacular. Entonces, yo creo que eso es un poquito, como digo, puntos de reflexión de cómo la tecnología que hay se traduzca en este impacto en el desarrollo económico. Y la frase final con respecto a Cuba, pues, a ver, yo creo que en Cuba nada que comunicar ahora, ya hay, no porque la hayamos puesto nosotros, ya hay gente desarrollando en nuestra tecnología, y yo creo que si, como dice Latinoamérica, eventualmente pues ese paso se da, pues será de la forma más natural y en el mismo modelo de relacionamiento que tenemos en todos los países de Latinoamérica. Muchísimas gracias. Bueno, y por último, aunque no menos importante, Eugenio, ¿no? Eugenio es un buen reflejo de la globalización para los cubanos que ahora que, ¿no?, de una economía autárquica abriéndose. Eugenio trabaja para una empresa que es sueca, ¿no?, que tiene su sede en España y que ataca y hace todos los negocios en América Latina desde aquí, ¿no? Es una empresa de comunicación, es una empresa también que lleva asuntos públicos y nos va a contar su propia experiencia en La Habana, porque, ¿no?, es una empresa que tiene una oficina en La Habana, entonces que nos cuente desde la visión práctica y, ¿no?, seguro que nos aporta muchísimo, Eugenio. Va a tener, todavía no la tiene, la va a tener. Muchas gracias, José Carlos, y sobre todo agradecer al presidente Zapatero y al Instituto la oportunidad que me ha brindado para participar, no solo la oportunidad cuando me llamó, no dudé ni un segundo en aceptar la invitación, sino que solicité también patrocinarlo, porque me parece un acierto la visión que habéis tenido también, ministro, de celebrar este acto con un tema tan interesante y, por lo tanto, no solo agradecer, sino felicitar. Bueno, pues mi caso, efectivamente, sea el que menos puedo aportar desde el punto de vista de experiencia, porque tenéis mucha más experiencia que yo y las 2 mesas anteriores también mucho más que yo, y es un lujo para mí compartir. Yo he venido sobre todo a aprender por el interés que tengo en Cuba, a escuchar a todos vosotros y, efectivamente, si acaso muy humildemente, a contar mi viaje de la semana pasada a La Habana como primerizo en descubrir Cuba y en descubrir La Habana. Hay algunos elementos comunes que me unen, no solo el nombre, embajador, que nos une, tocayo, Eugenio Martínez, una gran casualidad. También tenemos lazos familiares, como decía el embajador, ¿no? El embajador, su abuelo es asturiano, si no recuerdo mal. Yo, en mi caso, mi abuelo, pues no sé si luchó en Cuba, en mi caso es mi suegra, Miguel, la suegra es cubana, mi suegra es cubana, pero tenemos esos lazos familiares y esta sangre, digamos, de cruzada de Cuba y España. Entonces, eso ya son elementos que atraen, ¿no?, a ir, y todo este tema que se está produciendo. El embajador me dijo una cosa en esta curva de aprendizaje que he empezado, ¿no? Me dijo, Eugenio, realmente no ha cambiado gran cosa, ¿no? Si quieres ir, ve, no ha cambiado gran cosa, pero ha cambiado una muy importante, que es la percepción, ¿verdad? La percepción, qué importante, y de eso sabemos un poco en CREAP, sobre la comunicación y la percepción, qué importante, ¿no? Y yo creo que tiene una oportunidad histórica. El potencial de Cuba es enorme, esto es lo primero que he podido ver, y ellos lo saben, los cubanos saben que están ante una oportunidad histórica. Es como un libro blanco que tienen que empezar a escribirlo, ¿no? Entonces lo quieren hacer despacio y con buena letra. Saben que pueden crear un país, ya lo tienen unas materias primas y un talento que he visto espectacular, y por lo tanto, si lo hacen inteligentemente, que no tengo ninguna duda que lo harán, tienen una oportunidad que yo creo que ahora mismo no hay ningún caso en el mundo como el de Cuba, ¿no? Con lo cual, bueno, yo primero una pequeña reflexión por hilar con el tema de la mesa, y luego 3 ideas que lanzaré sobre el contexto, muy rápidas, el contexto que me he encontrado, qué puede aportar España y la Unión Europea a Cuba, y el futuro, la estrategia de futuro. Bueno, la reflexión previa, hilando con el tema de la mesa, creo que estamos todos de acuerdo que el problema del cambio climático y el reto de desarrollo sostenible ya no son solo un tema ecológico o medioambiental, también lo es político y ya económico. Ayer precisamente conocimos los esfuerzos, me parece, ¿no?, que fue ayer de la administración Obama, para conseguir que la próxima cumbre de París pues sea un éxito. Todos sabemos que la de Copenhague pues no lo fue, y ahora, con el empuje de todos y desde luego el compromiso de Obama, se pretende que la cumbre de París lo sea. Yo me ponía aquí, y quién sabe si en el futuro esa cumbre se celebre en La Habana, porque desde luego recursos naturales lo tiene y es un punto de encuentro, ¿verdad? Ahí lo vemos con el tema de Colombia y el tema de la paz, ¿por qué no llegará a ser también un punto de encuentro en el tema de la sostenibilidad y el cambio climático?
Quien no esté convencido de esto, que mira alrededor. Ahí tenemos el caso Volkswagen, que es una realidad, el no haber querido afrontar de alguna manera con hechos, pues le han salido estos problemas de reputación que está gestionando en un contexto muy complicado. Yo creo que no cabe ninguna duda que Cuba va a enfrentar mucha presión por los ingentes recursos naturales que tiene, mucha presión. Y al igual que en muchos otros aspectos veo necesaria mayor flexibilidad. En este punto creo que es necesario ser firmes y apostar por un modelo de desarrollo basado en la palanca de la sostenibilidad. Algunos ejemplos, 3 píldoras de datos respecto a los temas de sostenibilidad. Decir que Cuba tiene el compromiso nacional de proteger el 25% de sus aguas marinas. Es hecho único en el mundo. La media global es del 1%. La mayor reserva marina del Caribe está en Cuba, el Parque Nacional de los Jardines de la Reina. Corríjame, embajador, si me equivoco en alguno de estos datos. Y la Ley de Medio Ambiente de Cuba exige al Ministerio competente realizar acciones que promuevan la evaluación económica de la biodiversidad. Bien, dicho esta introducción que ligue con el tema de la mesa, contaré un poco pues, el momento, efectivamente, lo que nos hemos encontrado. CREAP, como decía, pues, ha apostado de una manera decidida por Cuba. Y yo creo que las apuestas se tienen que hacer a largo plazo y más en este momento en Cuba. No vale el cortoplacismo. Creo que nunca ha valido en Latinoamérica, y ahí tenemos los españoles muchas experiencias de querer ir de oportunistas y cortoplacistas, y yo creo que la apuesta solo puede ser estructural y de largo plazo. Bueno, me he encontrado algunas anécdotas, efectivamente el tema de Internet, ¿no? Digo, ¿qué no me funciona Internet? ¿Dónde está el wifi? ¿Dónde está el wifi? Que tenemos ya la ansiedad de conectarnos al wifi, ¿no? Y solamente en el hotel tenía el wifi. Y, bueno, la factura de roaming no quiero verla cuando me venga, pero efectivamente, y no me funcionaba el wifi, ¿no? Y como anécdota preguntáis, ¿por qué no me funciona? Y me dice una empresa del sector público, ¿qué móvil tienes? Y digo, Samsung. Y digo, no, Samsung está vetado, tenemos un problema tal, solo Apple. Y digo, pero si Apple es americano. Ya, bueno, en este caso, solo Apple. O que no me funcionaba el American Express. Claro, vas a pagar, vas de europeo, claro, de ingenuo, ¿no? Como el primer día que voy así vestido. Y a mí me dice, ¿para dónde vas así? Digo, rápidamente, ¿de dónde se vende una guayabera de estas? Porque me tengo que cambiar este uniforme que voy cantando a español y a europeo. Hay que tropicalizarse, ¿no? Como dicen los que habéis tenido mucha experiencia allí en Latinoamérica, ¿no? Bueno, anécdotas como el tema de lo del American Express, o como me decía el norteamericano, dice, bueno, en el fondo nos hemos acercado a Cuba porque queremos fichar a los jugadores de béisbol. Es la auténtica razón, ¿no? Bueno, algunas anécdotas. Lo que sí he visto es mucha seguridad. Me llama mucho la atención la seguridad física. Es decir, que puedes andar por la calle prácticamente a cualquier hora del día y prácticamente, nunca se puede decir que en ninguna ciudad del mundo, pues en todos los barrios, pero en casi todos diría, ¿eh? Cosa que en Latinoamérica no se puede decir con tanta facilidad. Me ha llamado mucho la atención. Me ha llamado mucho la atención también el tráfico, muy positivo. Que así no hay tráfico. Ya tiene unas avenidas amplísimas, ¿no? Y también es verdad que yo digo que no me metí en un avión de Iberia, me metí en una máquina del tiempo, porque he aterrizado pues hace 50 años, ¿no? Cuando ves esos coches y todos esos camiones, y efectivamente está todo por hacer. Hablabais antes de los componentes de automoción, se renovará el parque automovilístico, seguro, ¿no? Claro, ahí hablabais antes también de la velocidad. Dejadme que meta un componente un poco disruptivo en ese sentido. Yo no creo que sea tan radical la lentitud a la que se va a producir. Yo creo que va a haber distintos niveles de velocidad. Por ejemplo, yo pulso que el desbloqueo va a ser relativamente rápido. Probablemente en la próxima legislatura norteamericana, eso casi seguro, pero por lo que he pulsado me hablan de entre 2 años. Es algo que pudiera ser real. Y obviamente en ese desbloqueo habrá también temas que vendrán antes o después. Hablaba el embajador de los temas de medicina. Hombre, derechos humanos, yo creo que será el primero, ¿no? Es que es muy obvio, el tema de la radiación y otros medicamentos en los que me he encontrado que Cuba es absolutamente puntero a nivel mundial en el tema de la medicina, ¿no? Claro, el tema de las 2 monedas no tiene ningún sentido. Yo creo que ese es otro tema que muy probablemente se solucione hacia una moneda antes, en breve. Lo que sí creo que va a tardar mucho, y a lo mejor no se produce nunca, es el capitalismo. Eso es otra cosa que me decían todos. Olvídate de que aquí habrá un nuevo socialismo, habrá un nuevo modelo, pero el capitalismo yo creo que nuestra generación y tal vez la siguiente no lo verán, si es que lo ven algún día. Bueno, esto respecto a un poco el contexto así que me he encontrado para registrarnos, también para aquellas empresas que estén contemplando registrarse en Cuba. Creo que hay una vía bastante rápida que es registrarse a través de sociedades que ya existen. De hecho, nosotros lo estamos mirando a través de nuestra sociedad de Ecuador.
lo cual, bueno, pues ahí también hay mucha cercanía, ¿no?, con Cuba. Y eso es muy rápido. Lo que lleva más tiempo es el constituir la sociedad, de hecho, entre 3 y 5 años. O sea, que es verdad que realmente, cuidado, que no es tan fácil. En ese sentido, constituir una sociedad, pues no es tan fácil. Tienes que demostrar mínimo 3 años, ¿verdad?, de relaciones con Cuba. Mínimo 3, entre 3 y 5, ¿no? Nosotros vamos a empezar ese proceso y también hemos visto una oportunidad enorme en el sector servicios profesionales, que no se ha hablado en toda la jornada, ¿no? Se habla mucho del ámbito industrial, pero ¿y el sector profesional? Es decir, yo me he encontrado muchas empresas cubanas, hay 2 consultoras, por ejemplo, o más, ¿no?, del gobierno, están CONAS y CIH, ¿no?, alguna otra. Solo me he encontrado una consultora internacional, precisamente de Estaña, el otro patrocinador también de la jornada, pero prácticamente nadie más, ¿no? O sea, que yo veo una oportunidad magnífica para también el sector servicios profesionales. Respecto a qué puede aportar España, bueno, hay otro denominador común que me he encontrado allí, que es, claro, necesitan financiación, se ha hablado, inversión, tecnología, yo añado conocimiento, depende del sector, depende del sector. Lo que es increíble es que Cuba, con 50 años tan aislado, pues haya conseguido estar absolutamente preparado para absorber de repente y adaptarse por todos estos atajos los cambios disruptivos que la tecnología, la velocidad de la tecnología está provocando. La tecnología es precisamente lo que está haciendo cambiar el mundo, ¿no? Y los cubanos están no solo preparados, sino ansiosos, realmente, y sobre todo la juventud. Sobre todo la juventud, eso es un elemento que a mí me hace pensar que esto no tiene vuelta atrás, ya no tanto por los políticos, es que la juventud cubana se le ha generado una expectativa y una ilusión y una esperanza que no hay vuelta atrás, en las ganas que tienen realmente de compartir el conocimiento. Nosotros hemos encontrado un equipo cubano perfectamente preparado para adaptarse con nuestra compañía, integrarse, y me decía el socio principal cubano, muy joven, 35 años, por lo tanto confirmo que hay cada vez más iniciativa de emprendedores, iniciativa privada, como llaman, contrapropista, ¿no? Empieza a ver cada vez más. Me dice, no quiero dinero. Me decía, yo no quiero dinero. Me decía, yo quiero irme a Madrid a ver lo que hacéis. Quiero aprender, quiero experiencia, quiero todo eso, todo ese conocimiento lo quiero absorber ya, ¿no? Que bueno, muy interesante. Con lo cual yo creo que España puede aportar la financiación, la tecnología y el conocimiento. Si solo quisieran financiación, pues estarían hablando con private equities y con fondos, y no están hablando con private equities y con fondos, están hablando con empresas industriales y de servicios profesionales, ¿no? Y bueno, y por último, la estrategia bueno, y por supuesto en el ámbito político, creo que España puede aportar mucho, claro, en ese frente a frente, porque claro, 50 años estando de espaldas, de repente se miran Estados Unidos y Cuba, 2 vecinos, ¿no? Y tienes de vecino a Estados Unidos, que casi le ves desde La Habana, ¿no? Que casi le ves, que es realmente, y no hablarse prácticamente. Bueno, tú imagínate que del vecino de la puerta de enfrente en tu casa, pues no te hablas con él durante tantos años, y de repente empiezas a dialogar. Hombre, en el camino habrá seguro desencuentros, y España yo creo que tiene un papel ahí importante, facilitador, para que esos encuentros se produzcan de una manera pues más natural. Y por último, el futuro. Bueno, yo aquí quiero ligar con la comunicación, obviamente, ¿no? Yo creo que se han encontrado con grandes comunicadores. Cuba, por un lado, Obama, nadie puede dudar, más allá de la ideología política, que es un magnífico comunicador, ¿no? Excelente comunicador. El Papa también lo es, que también ha tenido, yo creo que son de los 2 mejores comunicadores del mundo. ¿Cuánto ha cambiado el Papa al Vaticano, ¿no?, en ese movimiento, vamos a decir, aperturista? Creo que Cuba lo tiene en Fidel Castro. Pues, recordábamos antes en la comida la frase famosa que dijo, ¿no? Dice, Cuba no se abrirá hasta que haya un papa latinoamericano y un presidente de Estados Unidos negro. Qué barbaridad, ¿no? Qué visión tuvo, no sé hace cuántos años lo dijo, pero creo que fueron muchos, hace muchos años. Y efectivamente se ha abierto. Creo que Fidel Castro ha sido un magnífico comunicador, pero más hacia adentro. Creo que Cuba ahora necesita un comunicador hacia afuera. Y Cuba, claro, la comunicación, embajador, en esto es crítico, porque ustedes tienen que ver, sin ningún ánimo de enseñar nada, que ese es un error muy español, no pretendemos enseñar nada, pero sí hacerles ver qué imagen tienen ustedes fuera, ¿no? Y cuál es la imagen que tiene la marca Cuba fuera. Y se ha mencionado hoy aquí, pues de
no sé si decir inseguridad, pero la seguridad jurídica todavía no está clara. Lo ha dicho Omar, la tiene, pero no se sabe. Lo que es importante es comunicarlo y darla a conocer lo que tiene, ¿no? Lo tiene que contar, porque eso es el bucle, el eslabón que hay que romper para atraer la inversión. Si ustedes lo que necesitan es inversión y tecnología, tienen que generar confianza. Y eso se hace comunicando. Crear, si quiere, les ayuda. Eso es algo un poco. Bueno, y yo creo que poco más. No sé si me queda alguna idea por aquí pendiente. No, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Me ha hecho gracia, Eugenio, cuando decía, dice, no, en Cuba no va a haber capitalismo, pero en la calle Obispo está el registro de la propiedad, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene esto, mezclar todo, ¿no? Yo creo que ha sido una mesa muy interesante. Ahora voy a plantear una pregunta, pero me ha surgido una reflexión y un recuerdo. En marzo del 2009 estábamos en medio de la peor crisis internacional desde la Gran Depresión, ¿no? Y yo quedé en este hotel maravilloso del Cuzco con Félix Varela, que vive aquí al lado, y Félix Varela fue mi profesor y fue la primera promoción de economistas en España. Cuando vino Keynes a España, a la residencia de estudiantes, le dijo, ¿usted qué haría en España? Y dice, hombre, yo pondría una escuela de economía, ¿no? Porque, ¿no? Y que les enseñen y aprendan a esto, porque es complicado, ¿no? Nosotros tardamos 20 años más y tuvimos una en el año 54. Ellos fueron una promoción muy compleja, una promoción que había aprendido economía, con criterios internacionales, en una economía cerrada, con una economía muy autárquica, muy, ¿no? Con sus diferencias, ¿no? Muy grandes, pero en términos económicos muy parecida a la cubana actual, ¿no? Y se tuvieron que enfrentar a la gestión del cambio, ¿no? Ellos lo cuentan muy bien y hay muy buenos libros de aquella época, ¿no? Cómo desde dentro todo era contrario al cambio y el mayor éxito era la gestión del miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo al cambio. Te voy a contar la anécdota de Félix que a mí me impactó, ¿no? Ese día yo trabajaba en la Torre Picasso en un broker de deuda pública, una cosa muy creativa, ¿no? Y esa mañana había habido una alta reunión en Bruselas para crear un fondo de rescate de todos los países de la Europa del Este que estaban al borde del impago, ¿no? Hungría, Rumanía, Bulgaria, ¿no? Entonces yo me vengo a tomar un café al Cuzco con Félix, ¿no? Y le digo, oye, Félix, ¿cómo lo ves, no? Bueno, 80 años, ¿no? Una pequeña experiencia, ¿no? Félix empezó a hablar de financiación internacional en un artículo en el año 59 en España, cuando nadie sabía lo que era un bono, ¿no? O sea, un emprendedor, ¿no? Y me dijo Félix, pues no lo sé, pero está en ese puntito donde la economía nadie sabe por qué, se da la vuelta y empieza a funcionar, ¿no? Llegué a la oficina, salieron datos que había publicado Financial Times de volumen físico de mercancías y las exportaciones de petróleo en barriles empezaban a crecer. Y yo digo, vaya, ¿no? China empezó a dar datos de crédito y empezaba a crecer, ¿no? Y yo, una semana antes que Ben Bernanke, ¿no? Que dije en una presentación que se veía la luz al final del túnel, ¿no? Bueno, me cayó una cantidad de leches de la leche, ¿no? El viernes ya salió Bernanke y dijo lo de los brotes verdes, entonces ya todo el mundo se tranquilizó, ¿no? Bueno, en España todavía lo seguimos negando, pero a final de ese año las exportaciones en España crecían un 30%, ¿no? Todavía negamos los brotes verdes, pero vamos, 30% de crecimiento de exportaciones, ¿no? Entonces, yo creo que en esa gestión del miedo, ¿no? Es verdad que hemos hecho una mesa como muy nice y muy agradable y muy conceptual, ¿no? Pero claro, os abrís en un momento de gestión del miedo donde estamos en un mundo extremadamente complejo, ¿no? Un mundo donde la mayoría de países está teniendo una estrategia parecida a la que quiere implantar Cuba. Por lo tanto, vais a salir un mundo extremadamente competitivo, donde todos luchan por exportar, nadie sabe a quién, no hay consumo, ¿no? Pero todos quieren exportar, ¿no? Todos quieren vivir hacia el exterior, todos quieren conseguir financiación del exterior, ¿no? Y en un mundo donde, aparte de lo que ha contado María, que lo ha contado muy bien, donde, María, la velocidad del cambio tecnológico es inédito en la historia de la humanidad, o sea, ¿no? La tecnología, ¿no? Vamos a enseñarles a los niños el programa tal, pues el programa tal dentro de un año no se va a usar, ¿no? O sea, que, ¿no? Es como la formación profesional, claro, les enseñas a usar tecnología que se queda obsoleta al año, ¿no? Lo que tienes que enseñar es cómo adaptarte al cambio tecnológico, ¿no? Y saber liderar ese cambio tecnológico, ¿no? Entonces,
si podemos, ¿no? En una visión más práctica, ¿no? O sea, está muy bien lo que hemos contado, pero bajando al terreno, ¿no? Se van a enfrentar a un mundo extremadamente complejo, ¿no? Y de verdad, o sea, estrategias al final, en una estrategia de país o en una estrategia empresarial, hay dos preguntas que uno se tiene que hacer, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de los clientes a los que te vas a enfrentar, ¿no? Y eso lo tienes que analizar en cualquier momento. Y dos, ¿por qué van a elegir a Cuba antes que al resto de países, ¿no? Y ahí, en esa visión, ¿no? Si queréis empezar, Rebeca, ¿no? Como muy de consejo, ¿no? Consejos vendo y para nosotros no tenemos, ¿no? Pero bueno, ella, que no lo he dicho, fue vicepresidenta de Costa Rica, un país centroamericano y exitoso, ¿no? Yo creo que tiene un modelo social para Cuba muy interesante, ¿no? Y ¿no? Además sin ejército ni nada, ¿no? Es como un milagro en América Latina, lo de Costa Rica, ¿no? Solo como anécdota, nosotros comenzamos los programas escolares con laboratorios de cómputo en 1986, ¿no? Que fue cuando comenzamos con los programas de educación. Pero recuerdo muy bien que teníamos esta posibilidad de ver si le dábamos una computadora a cada niño o no, y lo que decidimos fue que no, que lo que queríamos era que aprendieran colectivamente, que pudieran compartir el aprendizaje, que aprendieran a trabajar en equipo, y ese fue... Pero bueno, esta es una larga discusión. ¿Por qué Cuba y no en otro lado? Estás diciendo, todo el mundo está haciendo lo mismo. ¿Cuántos países tienes en la Secretaría? 22. ¿Por qué van a elegir a Cuba y no otro de los 21 restantes, no? Yo creo que, a ver, yo creo que Cuba tiene muchas ventajas, pero la principal ventaja es su gente. O sea, eso que tú dices del cambio rápido, una de las cosas que todas las pruebas sobre aprendizaje muestran sobre Cuba es que tienen índices elevadísimos de que entienden lo que leen, tienen un nivel de aprendizaje educativo muy elevado. No estoy hablando solo de años de estudio. O sea, si hiciéramos la prueba PISA en Cuba, saldría por encima de la mayoría de todos los países latinoamericanos. Porque parte del tema es la calidad educativa y Cuba ha mantenido su calidad educativa. Entonces no es solo que la gente tiene muchos años de estudio, lo que tiene es una alta calidad educativa y por lo tanto es una fuerza de trabajo muy flexible porque va a aprender muy rápidamente, es una fuerza de trabajo que puedes capacitar muy rápidamente. Y esa es una de las cosas más importantes para entrar a la sociedad del conocimiento. Es cierto que van a tener que aprender cosas que allí no han aprendido. Bueno, y las van a aprender, ¿verdad? Por eso me parece que los intercambios académicos son importantes y Cuba tiene todo un plan, ¿no? De cuáles son los intercambios académicos que va a necesitar. Hay una planificación con respecto a cuáles son las profesiones en las que tal vez tiene déficit y por lo tanto tiene que moverse hacia allá. Yo creo que el tema gerencial y de la gerencia moderna y todo eso probablemente sea uno de los temas que van a necesitar y no tengo duda que muchas otras profesiones, pero tenés una fuerza de trabajo que puede aprender muy rápidamente. Esto te lo digo porque lo he vivido. Esa es la ventaja comparativa de Costa Rica, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja comparativa de mi país? Dos cosas que ustedes han dicho. Una, no tiene ejército y por lo tanto era un país, ahora la gente no lo siente tanto, pero muy seguro, ¿verdad? Y su educación. ¿Por qué se fue Intel a Costa Rica y no a otro país? Para contestar tu pregunta. Por eso. Por la educación y porque era un país seguro. Entonces, ¿por qué esas ventajas no van a ser las ventajas que tenga Cuba? Muy bien. Miguel. Bueno, aparte de lo que ha dicho Rebeca, que lo comparto plenamente, tiene un nivel de capital humano muy alto, tanto educación como nivel sanitario, y un nivel de capital físico muy bajo. Cuando la rentabilidad del capital es altísima, por tanto el potencial de atracción de inversión exterior, inversión directa, es altísimo. Su proximidad a Estados Unidos. Yo creo que hay que reconocer que el mercado natural de Cuba, lógicamente, será Estados Unidos. Me parece que está bien que reoriente o que oriente su exportación hacia Estados Unidos. Creo que también puede diversificar hacia Latinoamérica y, por qué no, Europa, pero yo creo que va a tener ahí cerca un mercado natural enorme, ¿no?
Y bueno, yo creo que estos son ya motivos más que suficientes para decir que yo creo que Cuba tiene que ser sin duda una apuesta muy interesante para cualquier persona que quiera hacer negocios y que quiera pensar sobre todo, como decía antes Eugenio, en el largo plazo, no solamente en el rentabilidad a corto plazo, ¿no? Pues yo no creo tanto en la inversión en cartera como una inversión de largo plazo, inversión directa que se involucre con el país, ¿no? María. A mí me da muchísimo reparo el tema de qué consejos. Yo creo que el tema tan interesante es no solo la gente que va a ver interesante en Cuba, sino lo que va a poder los cubanos competir ahora en otros mercados. Yo, por ejemplo, en nuestro sector hay muchísimas empresas de España o de Europa que tienen su principal base de desarrolladores, por ejemplo, en mercados del este, o sea, un mercado, por ejemplo, como Polonia, o sea, no sabes cómo va en tecnología. Entonces, yo creo que aquí la oportunidad es que, como dice, ¿no?, el límite es el cielo, o sea, van a poder los cubanos competir, porque hoy, por lo menos en mi sector, con una conexión de internet y con talento, es que no hay fronteras. O sea, yo creo que es la parte interesante. Y luego lo que he comentado, ¿no?, de cuidar a su ecosistema de dentro, porque es cierto que a nivel programadores, cuando yo comentaba el tema de la educación, como tú muy bien dices, no me refiero a enseñar programas, sino a programar, que es diferente, tienes ahí un capital humano increíble. Y la base para que se desarrolle un mercado interno, pues ¿cuál es? La propiedad intelectual. Entonces, yo creo que para convencer a los chicos que pueden vivir de su innovación y que van a poder vivir de lo que desarrollen, pues tiene que haber un ámbito donde claramente se incentive que eso sea una industria, porque además crea los empleos que tú comentabas, los sostenibles, los de calidad y los que claramente pues van a separar pues las ligas en las que están muchos del talento en muchos países. Sería mi visión. Yo creo, muy rápido, que de hecho se llega tarde. O sea, como bien han dicho el embajador, y me lo he encontrado también mucho, y en Cuba, se ha repetido esta mañana aquí, se va a dar preferencia a las que ya están allí. O sea, aquellas empresas que han apostado por Cuba en un momento dificilísimo para Cuba son las que obviamente van a tener preferencia en las enormes oportunidades que se están abriendo. Por ejemplo, en el sector turístico. Ahí tenemos algunas empresas españolas, unas cuantas, que llevan años en Cuba. Y el sector turístico me he encontrado que tiene un déficit habitacional tremendo en Cuba. Tiene, si no me equivoco, 60 y pico mil habitaciones. Creo que quiere tener 80.000 para el 2020. O sea, un déficit habitacional tremendo. Luego hay una oportunidad de inversión concreta, además, ahí el Gran Caribe, ¿no?, en una de las sociedades de Minitur, creo. Es del Ministerio de Turismo, ¿no? Pues tiene proyectos concretos de inversión, muy concretos, y además abiertos a la inversión mixta. O sea, sí ha cambiado alguna cosa, antes lo decía que no, hombre, la ley 118 creo que es, ¿no?, de la inversión mixta, o sea, ya el 100% que puede ser internacional en Mariel, entonces puede ser, vale, tiene sus ventajas fiscales si te estableces en Mariel, ¿no?, que está a 45 kilómetros. Tiene menos ventaja el 100% que el 51%, pero en Mariel se han instalado ya empresas al 100% 100% de inversión extranjera, y además la ley 118 permite y favorece la sociedad mixta, ¿no?, de la inversión mixta. Con lo cual, eso por un lado, o sea, ya llegas tarde. Segundo, es un tema de visión, como todos los emprendedores, ¿no? Tienes que tener un poco de visión. ¿Por qué Cuba? Y claro, yo se lo decía a los suecos, yo llamo a los suecos, en nuestra casa matriz, y digo, oye, Cuba. ¿No? Los suecos dicen, pero Cuba, ¿y por qué no Miami? La primera, tema natural. Y digo, no, por la apuesta. En Miami seríamos una gota en el océano. Uno más. Hombre, si yo no quito valor a estar en Miami, claro que se puede estar y se debe, pero seríamos uno entre 1 millón. En Cuba seríamos la consultora de comunicación y asuntos públicos. Luego es también una cuestión de apuesta y de tener un poquito de visión. Yo creo, me puedo equivocar, pero creo que Cuba va a ser un hub muy importante geopolítico y geoestratégico en la región. O sea, también es un tema de visión, y lo decía, creo que hay que comunicarlo, vuelvo a lo que hablábamos antes, y no solo energías renovables, lo decía Miguel en su libro, La falsa bonanza, corrígeme Miguel si me equivoco, decía en su libro, debemos comunicar nuestra experiencia, nosotros también, del país pionero en el uso de energías renovables. Que fíjate qué cantidad de experiencia, de errores y aciertos, causas y efectos tiene España en energías renovables o en turismo, dos sectores concretos. Muy bien. Bueno, tenemos la sala casi llena y no se ha dormido ninguno, o sea que hemos conseguido el objetivo. Voy a dejar que el público, sé que hay mucho talento también ahí, y si quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, nuestros amigos cubanos que han escuchado, ¿no? Una noticia.
A ver. Por primera vez hemos logrado organizar esta semana en la Cámara de Comercio una delegación empresarial cubana a un congreso de tecnología de la información que está sesionando en Portugal. Bueno. Es importante eso. Muy bien. Y sobre el establecimiento de las compañías, es verdad que algunas se demoran. Es cierto que algunas se demoran y hay algunas que se van a demorar mucho, sobre todo las empresas de servicio, porque todavía tenemos el concepto de que el servicio en Cuba lo deben dar las empresas cubanas. ¿Cuál es el modo de llegar en las entidades como la suya al mercado cubano en asociación con las empresas cubanas, pero a través de contratos de corresponsalía? Como ha estado Ernst & Young durante mucho tiempo con CONAS, por ejemplo. Me parece que ese es el único camino que ustedes pueden acceder ahora y luego ver. Esto va a ser por aproximaciones sucesivas. Aquí nadie está apurado. Aquí queremos que las cosas se hagan bien. Y como queremos que se hagan las cosas bien, ese es el camino que nos toca ahora. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, pues si queréis, como así dejamos un poco de tiempo y luego va a haber música y eso, yo solo una reflexión, como esta mañana ha habido muchos impedimentos y muchos problemas, ¿no? Voy a contar una anécdota personal en La Habana. En el año 2006 fuimos al Museo de la Revolución, ¿no? Mi mujer me tiene que aguantar y no tiene más remedio, y, ¿no? Cogimos un guía, ¿no? Nos explicó 3 horas, ¿no? Toda la Revolución Cubana, ¿no? Vimos el Granma, vimos los trajes del asalto en el Oriente, ¿no? Y todo. Y es un edificio, pues hay un pequeño problema de humedad en Cuba por la proximidad del mar, y mi mujer tuvo un pequeño mareo y se mareó, ¿no? Entonces dijo, no hay ningún problema, ¿no? Bajamos a la cafetería, ¿no? Y mi mujer es una adicta a la Coca-Cola y pidió una Coca-Cola. Entonces yo, como soy un observador, ¿no? Digo, oye, es un experimento, ¿no? Y en el Museo de la Revolución había Coca-Cola, ¿no? Entonces, seguro, como hemos aprendido en los españoles en Europa, los grandes países nunca incumplen las normas, simplemente las cambian, ¿no? Así que quitarán el embargo y podremos tener un futuro muy, muy esperanzador para Cuba. Producido en México. Bueno, me da igual, ¿no? Como dicen los gallegos, chámale X. Chámale X. Bueno, un placer, la verdad es que ha sido una mesa y... Claro, y que suban los de la cultura, que de verdad que es lo que tiene interés. Muchísimas gracias a todos, gracias.